¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue seleccionar nuestra área de estudio. Seleccionamos todas las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro del Golfo de California y las cuales tienen componente marino dentro de su polígono de conservación. Encontramos 11 áreas naturales protegidas. Estas se encuentran divididas en 3 categorías de protección: áreas de protección de flora y fauna, reservas de la biosfera y parques nacionales. Para tener la caracterización de la temperatura actual del Golfo de California, se obtuvieron datos de satélites, estos dos, y se hicieron promedios mensuales desde 1989 hasta el 2015. Estos promedios mensuales nos sirvieron para caracterizar la situación actual de temperatura en el Golfo de California. Para obtener las condiciones futuras, lo que hicimos fue un ensamblaje de 6 modelos de cambio climático. Estos 6 modelos han sido utilizados anteriormente por el IPCC para dar recomendaciones sobre cambio climático. Se utilizó el escenario RCP 8.5, que es el más drástico según los expertos del IPCC. Pues para delimitar las comunidades costeras que están asociadas a las áreas naturales protegidas del Golfo de California, lo primero que hicimos fue obtener los datos de los polígonos de las áreas naturales protegidas. Estos datos se obtuvieron de la página de la CONAM. A estos polígonos se les hizo un buffer de 50 kilómetros a la redonda y después se obtuvieron datos del INEGI sobre el marco geoestadístico de las comunidades tanto rurales como urbanas. Estas comunidades rurales y urbanas se montaron sobre los 50 kilómetros del buffer de las áreas naturales protegidas y se seleccionaron todas las comunidades que cayeron en esta área. Nuestro segundo criterio para seleccionar a las comunidades fueron seleccionar todas aquellas que tuvieran más de 50 habitantes, ya que el INEGI no cuenta con datos poblacionales para las comunidades que tienen menos de 50 habitantes. Bueno, y para definir los indicadores de sensibilidad, exposición y capacidad adaptativa, lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica de los trabajos que hablan sobre vulnerabilidad y tienen dentro de su metodología estos 3 componentes. Identificamos todos los indicadores que se habían utilizado con anterioridad y después hicimos una comparación con los que nosotros teníamos disponibles y estaban publicados de manera oficial. Una vez que hicimos esta comparación, llevamos a cabo la selección de los que nosotros creíamos que eran los que nosotros consideramos que son los que mejor van a aplicarse para la zona de estudio de este trabajo. Ya que teníamos la selección, después a estos indicadores se les realizó un análisis de componentes principales. Del resultado del análisis de componentes principales, se trabajó solo con los componentes que explicaban hasta el 70% de la variabilidad. Estos componentes nos ayudaron a establecer un valor de sensibilidad, un valor de exposición y un valor de capacidad adaptativa para cada una de mis comunidades. Estos valores para cada una de las comunidades fueron transformados en valores Z, esto para poderlas hacer comparables entre sí. Una vez que se tuvieron estos valores de Z, lo siguiente fue convertirlos a percentiles para poder generar los intervalos de vulnerabilidad con los que estamos trabajando. El índice de vulnerabilidad, como ya se los comenté hace un momento, lo construimos de la siguiente manera. A la exposición le sumamos la sensibilidad y le restamos la capacidad adaptativa. Y bueno, ¿qué obtuvimos? En cuanto a las condiciones de temperatura, tanto actuales como para el año 2050, encontramos el mismo patrón. Obviamente encontramos un aumento de temperatura hacia el año 2050, pero podemos observar que se comporta igual. Es decir, que de sur a norte hay un gradiente de enfriamiento. Es más cálida la zona sur y mientras más al norte se va enfriando más. Esto mismo se espera para el año 2050. Sin embargo, para saber en qué áreas naturales protegidas se iba a presentar el mayor cambio en la temperatura, lo que hicimos fue que a esta temperatura actual le restamos la temperatura futura y lo que obtuvimos fue la anomalía de temperatura. Y encontramos que el área natural protegida del Alto Golfo es la zona donde más cambio en la temperatura va a presentarse. Después le sigue la zona de Cabo San Lucas y la zona de Cabo Pulmo. En cuanto a las localidades asociadas a las áreas naturales protegidas, encontramos 347 localidades, de las cuales 46 fueron urbanas y 327 fueron rurales. Es decir, urbanas tienen más de 2.000 habitantes y rurales tienen menos de 2.000 habitantes. El área natural protegida que presenta más comunidades asociadas es el área del Alto Golfo y a esta le sigue las comunidades asociadas al Parque Nacional Islas Marietas.
En cuanto a la caracterización de los 3 componentes de la vulnerabilidad, para caracterizar la exposición utilizamos 8 indicadores. Estos son la anomalía de temperatura calculada que les mencioné anteriormente, la altitud de las comunidades, la distancia a la costa, la pendiente, el peligro por huracanes, la acidificación, la contaminación y un índice de influencia humano calculado. Para caracterizar la sensibilidad de las comunidades que estamos estudiando, lo que hicimos fue utilizar 6 indicadores: el volumen total de la captura por área natural protegida, el valor económico total de la captura por área natural protegida. Estos 2 datos se obtuvieron de la CONAPESCA. Después utilizamos el número de personas que se encuentran empleadas en la pesca y el número de personas que se encuentran empleadas en algo relacionado con hospedaje y alimentación. Estos 2 datos se obtuvieron del DENUE, el Directorio de Unidades Económicas del INEGI. Y al final utilizamos tanto el área total del área natural protegida como el tamaño de la zona núcleo. Estos 2 datos se obtuvieron de cada uno de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas. Para caracterizar la capacidad adaptativa, solo utilizamos datos provenientes del censo del INEGI del 2010. Se utilizaron 12 indicadores, los cuales están encasillados en 5 grupos, donde podemos encontrar la estructura de la población, la economía de la población, la escolaridad de cada una de las poblaciones, el tipo de vivienda y las personas que cuentan con servicios de salud pública. Bueno, pues con estos 3 construimos nuestro índice de vulnerabilidad y encontramos que las áreas naturales protegidas que tienen más comunidades asociadas con mayores valores de vulnerabilidad se encuentran en la parte norte y están asociadas al área natural protegida del Golfo de California, de Bahía de Los Ángeles, San Pedro Mártir y el archipiélago de San Lorenzo. Esto puede deberse en gran parte que esta es, pues sabemos, es una zona de pescadores artesanales, los cuales no cuentan o no tienen los medios suficientes como para diversificar sus actividades, lo cual los vuelve un poco más vulnerables. Asimismo, encontramos que la zona de Bahía de Cabo Pulmo, Cabo San Lucas y La Paz también son, bueno, aquí se encuentra el área protegida de Espíritu Santo y Balandra, también resultaron vulnerables varias comunidades. Esto puede deberse en gran parte a su cercanía a la costa, ya que están expuestas a los fenómenos climatológicos de manera más rápida que el resto del Golfo. Mientras que las comunidades que encontramos que presentaban menores valores de vulnerabilidad se encuentran asociadas en su mayoría al Parque Nacional Islas Marietas. Esto puede deberse en gran parte a que esta zona es altamente dependiente del turismo y el turismo genera mayores ingresos que lo que viene siendo la pesca. Entonces esto les da un poco más de fortaleza y los convierte un poco menos vulnerables. Y bueno, pues solo como a manera de conclusión es importante tener siempre como que mantener el conocimiento sobre el cambio climático activo y de identificar estas comunidades para poder ayudarlas lo más pronto posible antes de que los efectos del cambio climático las dejen en condiciones de más pobreza y de más marginación de las que ya se encuentran muchas de ellas. Y bueno, pues agradecerle a la UAPS, a CONACYT, al Laboratorio de Sistemas Arrecifales y al CIMACO, que es mi posgrado. Vamos a hacer las preguntas. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Igual sí te escucho. Pues la verdad es que no la validé. Yo, al ser datos oficiales publicados, se toman como lo que se tiene, porque si no, tendría que recurrir a otros datos que están todavía más ilícitos. Entonces, los tomé tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchísimas gracias, Triana Paulina. Un fuerte aplauso para despedir a Triana Paulina Guerrero.